¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy veremos el tema de sistema nervioso central, nervios espinales y nervios craneales, que corresponde al tema 10 de morfofunción. Ok, muchachos, en este tema haremos énfasis al sistema nervioso central, cómo está compuesto, aunque ya vimos principalmente el tejido nervioso, las neuronas, las neuroglias, todas esas cositas, pero aquí haremos un poquito más de énfasis. Ok, muchachos, también vamos a ver los nervios craneales y los nervios espinales. Ok, los nervios espinales, como sabemos, salen de la espina. Mientras tanto, los nervios craneales salen de la base del cráneo o la base del encéfalo, que es el tronco del encéfalo. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta que estos son pares los nervios, ¿ok? O sea que salen a ambos lados, tanto derecha e izquierda. Entonces vamos a ver todo eso en este capítulo, que corresponde al tema 10. Entonces, sin más preámbulos, comencemos, muchachos. Espero que hayan leído el tema antes de ver el video, así van a comprender mucho mejor las cosas, ¿ok? Bueno, y si tienen tiempo, lo vean más de 10 veces estos temas, ¿no? Y escuchen mi preciosa voz. Entonces, si tienen alguna duda, alguna interrogante, que bueno, que no se les fue muy fácil encontrar en internet o en alguna otra parte, con gusto yo se los respondo, ¿ok? Yo con gusto les respondo a todas sus preguntas. Entonces, veamos, comencemos con el tema. Los años de ejercicio mental pueden ser una de las razones por las cuales las personas con título universitario tienen menos riesgo de sufrir Alzheimer. Como sabemos, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza porque una persona no puede acordarse de los momentos que pasaron hace un momento o anteriormente. ¿Ok? Pero cuando una persona estudia, ejercita su mente, ¿ok?, tiene menos riesgos a sufrir esta enfermedad denominada Alzheimer. Por eso las personas, dice, que tienen título universitario, tienen menos riesgo a sufrir Alzheimer. ¿Ok? Esta es una pregunta de examen. Así que vayamos con la primera diapositiva. Primeramente vamos a ver la estructura de la médula espinal. Como podemos observar, la médula espinal es todo esto. ¿Ok? Es toda esta parte que se encuentra en el conducto medular. Ahora, el conducto medular está formado por todas las vértebras, ¿ok? Por todas las vértebras que rodean a la médula espinal. Ahora, ¿de dónde nace principalmente la médula espinal? Nace de la base del encéfalo, o sea, del tronco del encéfalo. Es la continuación del tronco del encéfalo. ¿Cómo lo vamos a ver en esta pequeña? Estábamos viendo ayer los ganglios, ya. Eso vamos a detallar mucho más. Vamos a detallar mucho más en el tema 11 de los ganglios. Aunque también aquí también lo vamos a ver un poco. ¿Dónde está? Ya. Entonces, primeramente, ¿de dónde nace la médula espinal? De la base del encéfalo, ¿ok? Es la continuación del tronco del encéfalo, ¿ok, muchachos? Es la continuación del tronco del encéfalo. Entonces, como podemos observar, este es el tronco del encéfalo, ¿ok? Esta porción del tronco del encéfalo está constituido por tres partes muy importantes, que lo veremos también más adelante, y veremos cómo funcionan. Entonces, el tronco del encéfalo principalmente está constituido por el bulbo raquídeo, la protuberancia o también denominada puente, ¿ok?, y el mesencéfalo, ¿ok?, o también denominado cerebro medio. ¿Ok, muchachos? Entonces vamos a ver todas esas estructuras más adelante. Pero ahora vamos a ver simplemente la médula espinal. Como podemos observar, la médula espinal es la continuación del tronco del encéfalo, ¿ok?, específicamente la continuación del bulbo raquídeo, o también denominada médula oblongada, ¿ok? Su segundo nombre es la médula oblongada. Por si escuchen ese nombre, ¿no? Para que no les... ¿Dónde está esta médula oblongada? Ya, es el bulbo raquídeo, ¿ok? El bulbo raquídeo también tiene funciones muy importantes, o tiene estructuras muy importantes dentro de ellas, denominadas núcleos, ¿ok? Contiene el centro cardiovascular y el centro de ritmicidad pulvar, ¿ok? Eso también lo vamos a ver más adelante, que es muy importante, siempre preguntan en los exámenes. Ahora, esta es la médula espinal, muchachos, ¿ok? Entonces la médula espinal está rodeada justamente por las vértebras, ¿ok, muchachos? Que juntas cada vértebra forman el conducto medular, ¿ok, muchachos? Listo, entonces ahí podemos ver cómo las vértebras se encierran y provocan que la estructura de la médula tenga una protección ósea, ¿ok, muchachos? Gracias a los anillos que forman las vértebras. Estructura de la médula espinal. La médula está protegida por la columna vertebral. Los ligamentos vertebrales, las meninges y el líquido cefalorraquídeo proporcionan una protección adicional. Entonces, principalmente, ¿por quién está protegida la médula espinal? Por la columna vertebral, ¿ok? Por la columna vertebral.
Ahora, los ligamentos vertebrales, las meninges son capas de tejido conectivo muy grueso que también protege a la médula espinal, y también el líquido cefalorraquídeo, tanto que discurre también por las meninges y también por el centro de la médula espinal, proporcionan una protección adicional, que lo estaremos viendo también más adelante. Primeramente, como podemos observar, la médula espinal no alcanza o no llega a alcanzar o no llega a ocupar todo el conducto medular que está formado por todas las vértebras, ¿ok? Como podemos observar aquí. También lo voy a mostrar en el programa. Entonces, vean dónde está, bueno, todo lo que está pintado con azulcito es la médula espinal, y como podemos observar, no llega siempre hasta abajo, como por así decirlo, no ocupa el mismo espacio que forma la columna vertebral, ¿ok? Porque la columna vertebral llega hasta abajo, y eso que llega a ser hasta el sacro todavía, ¿no? Entonces, como podemos observar, la médula espinal no llega a ocupar todo el espacio de la cavidad medular, ¿ok? Bueno, del conducto medular, perdón, que forman las vértebras. Entonces, ¿hasta dónde llega la médula espinal? Principalmente la médula espinal llega hasta el borde inferior de la segunda vértebra lumbar, ¿ok? Pregunta de examen. La médula espinal llega hasta el borde inferior de la segunda vértebra lumbar. Tendría que llegar hasta aquí, ¿ok? Este es un programa medio antiguito, entonces por eso lo considero que está aquí, pero tendría que llegar hasta aquí, ¿ok? Justamente hasta aquí tenía que llegar la médula espinal, ¿ok? La estructura de la médula espinal, hasta el nivel inferior de la segunda vértebra lumbar, ¿ok, muchachos? Hasta ahí llega justamente la médula espinal. Según esto, hasta aquí arriba llega, pero no tenemos que hacer caso mucho al programa. Tenemos que hacer caso al libro, ¿ok, muchachos? Entonces, la médula espinal simplemente llega hasta ahí. También es una pregunta de examen, que también lo veremos más adelante. Y luego esta se continúa como, bueno, se continúa gracias a los ramilletes de axones, ¿ok? O de nervios que salen de ella y se dirigen hacia abajo, ¿ok? En lo cual está, bueno, todos estos nervios que se dirigen hacia abajo forman una estructura en forma de cola de caballo, ¿ok? Como son como pelitos, por así decirlo, como lo podemos ver aquí, como pelitos, pero estos son los nervios, ¿ok? Que discurren hacia abajo. Entonces, estos nervios van a formar la denominada cola de caballo, ¿ok? Que se continúa hasta llegar a sus lugares por donde emerge, ¿ok? Por los forámenes intervertebrales. ¿Qué son los forámenes intervertebrales? Son los espacios que se encuentran entre las vértebras, ¿ok? Entre las vértebras, lateralmente. También lo veremos más adelante. Ahora, la médula espinal, ya. Estas son las meninges, muchachos, ¿ok? Estas son las meninges. Como podemos observar, las meninges están asociadas íntimamente con la médula espinal, ¿ok? Tanto, tenemos meninges, principalmente tenemos dos clases de meninges, ¿ok? Tenemos las meninges espinales y las meninges encefálicas, ¿ok? O también denominadas meninges craneales. Ahora, las meninges espinales y craneales tienen una característica en común, es que están compuestas por tres capas, ¿ok? La más externa es la dura madre y la más gruesa es la dura madre, ¿ok? La intermedia es la aracnoides y la más interna, la que está en contacto íntimo con la médula espinal, es la pía madre, ¿ok? Entonces, las meninges son tres capas que rodean a la médula espinal y al encéfalo, ¿ok? Las meninges son tres capas que rodean a la médula espinal y al encéfalo. Estas meninges proporcionan, ¿ok?, a la médula espinal y al encéfalo protección extra contra golpes, contra sacudidas y contra cualquier patógeno, porque dentro de ellas, justamente en el espacio subaracnoideo, discurre este líquido cefalorraquídeo que por ahí también discurren las células de los glóbulos blancos, ¿ok? Entonces, el líquido cefalorraquídeo, como lo hablamos en el tema 9, pero también haremos mucho énfasis de eso en este capítulo, es un líquido que proporciona nutrición, protección contra los golpes y entre otras características que lo veremos más adelante. Ahora, las meninges son tres capas, recuerden muy bien, tres capas que rodean a la médula espinal y al encéfalo. ¿Ok, muchachos? Entonces, primeramente, la más externa, la que está más exteriormente, es la dura madre. ¿Ok, muchachos? Es la dura madre. Su tejido conectivo está compuesto, es un tejido conectivo denso e irregular, duro, muy duro, ¿ok? Por eso se denomina dura madre, ¿ok? Se extiende hasta la segunda vértebra sacra. Ya. Tenemos que tener en cuenta que la dura madre se extiende hasta la segunda vértebra sacra.
Eso quiere decir que no termina al mismo nivel que la médula espinal, ¿ok? Como podemos observar, esta es la dura madre, ¿ok? Entonces, la dura madre termina en el nivel de la segunda vértebra sacra, ¿ok? Luego se continúa como el denominado filum terminale. Pero eso no es necesario que lo sepan por ahora. No menciona en el libro, ¿ok? Filum terminal. Lo puedo ver todavía. Ya. Entonces, la dura madre, ¿ok? Envuelve tanto a la médula espinal como al encéfalo, ¿ok? La dura madre. Los dos son la dura madre, ¿ok, muchachos? Ahora, la dura madre se continúa justamente con la capa más externa de los nervios, que también estaremos hablando más adelante. Los nervios también tienen 3 capas, ¿ok? Eso también lo hablaremos más adelante. Entonces, como podemos observar, cuando los nervios emergen justamente de la médula espinal, ¿ok? Se continúan con la dura madre, ¿ok? Con la capa, bueno, los nervios tienen una capa más externa denominado epineuro, que hablaremos también más adelante, ¿ok? Como tenemos que observar primeramente que el nervio, todos los nervios tienen 3 capas, ¿ok? Tienen la capa más externa, que es el epineuro, la capa que envuelve los fascículos, o sea, los ramilletes de axones, son los perineuros, y la capa que envuelve a los axones individualmente es el endoneuro. ¿Se acuerdan muy bien de esta disposición? Igualmente hablamos en el músculo, ¿ok? De las fibras musculares. Las fibras musculares están en, bueno, la capa más externa que envuelve el músculo es el epimicio. Ahora el grupo de axones, de fibras musculares, perdón, ahí estamos hablando del músculo. El grupo de fibras musculares, el ramillete de fibras musculares, está envuelto por perimicio. O sea, ese ramillete de axones constituye un fascículo. Lo vimos en el tema 8, ¿se acuerdan? Mientras tanto, cada fibra muscular está envuelta por el endomicio, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí también hablamos de las envolturas del nervio. Tienen las mismas características que la del músculo, ¿ok? Bueno, los mismos nombres. Ahora, la capa más externa de los nervios se continúa justamente con la dura madre, cuando los nervios emergen de la médula espinal. Pero también lo hablaremos más adelante. Ahora, la dura madre, su tejido conectivo denso y regular, es muy duro. Se extiende hasta la segunda vértebra sacra. ¿Esto qué quiere decir? Cuidado que se estén confundiendo. La dura madre no termina al mismo nivel de la médula espinal. La médula espinal, ¿a qué nivel termina? En el borde inferior de la segunda vértebra lumbar, ¿ok? Pregunta de examen, hasta en primer año ponen eso. Así que tienen que tener mucho cuidado. Ya. Mientras tanto, la dura madre termina a nivel de la segunda vértebra sacra, ¿ok? De la segunda vértebra sacra. Vimos en los huesos cómo está la disposición de la columna vertebral. Así que no se tienen que confundir, tienen que estudiar. La dura madre, hasta la segunda vértebra sacra, la vuelvo a mostrar, hasta la segunda vértebra sacra, aquí está el sacro, como podemos observar, sacro, termina hasta el segundo nivel de la segunda vértebra sacra. Mientras tanto, la médula espinal termina al nivel de la segunda vértebra lumbar, específicamente hasta el borde inferior de la segunda vértebra lumbar. Ahora, hablemos de la capa intermedia y hablemos de la capa más externa, que es esta, ¿ok? Que es esta capita, la que está agarrada con las pinzas, ¿ok? Es la dura madre, esa es la capa más externa. Ahora hablemos de la capa intermedia, ¿cuál es esa capa? Es la aracnoides, ¿ok? ¿Y por qué se denomina aracnoides? Porque esta justamente, sus fibras de colágeno forman un aspecto, sus fibras de colágeno y elastina forman un aspecto de telaraña, o diré patas de araña, ¿ok? Patas de araña, que lo veremos aquí. Como podemos observar, estas son las meninges del cráneo, pero son muy semejantes a las meninges de la médula espinal. Entonces, como podemos observar, la aracnoides justamente, ¿ok? Presenta esta disposición con estas pequeñas patas de araña. Por eso también se denomina así, aracnoides. Entonces estas justamente estas estructuras parecidas a patas de araña están conformadas por fibras proteicas de colágeno y elastina. Y es por ese lugar por donde discurre el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Es por ese lugar por donde discurre el líquido cefalorraquídeo, tanto en el cráneo como en la médula espinal, ¿ok, muchachos? Entonces, este es el denominado espacio subaracnoideo, ¿ok? El espacio subaracnoideo. O sea que se encuentra debajo del aracnoides, subaracnoideo. Porque vi en preguntas de exámenes que ponían ¿dónde se encuentra el espacio subaracnoideo? Debajo de la dura madre, o ponían entre la dura madre y la aracnoides. No, el espacio subaracnoideo se encuentra entre la aracnoides y la capa más
más interna o la que está en íntimo contacto tanto con la médula espinal como en el encéfalo, que es la pía madre, ¿ok? Entonces, ¿dónde se encuentra el espacio subaracnoideo? Entre el aracnoides, aquí está el aracnoides, y la pía madre. ¿Entendieron, muchachos? Sí, sé que entendieron. Entonces, la aracnoides se caracteriza por tener ese aspecto de patas de araña. Por eso se denomina así, aracnoides. Ahora, veamos la pía madre. La pía madre se adhiere a la superficie de la médula y el encéfalo. La pía madre, aquí está, esta es la pía madre, ¿la ven? Sí, yo sé que la ven, ¿ok? Entonces la pía madre está en íntimo contacto con tanto con el encéfalo como la médula espinal. Entonces recuerden muy bien, la capa más externa de las meninges es la dura madre, que está compuesta de tejido conectivo denso y regular. Luego encontramos el aracnoides, que presenta una disposición de patas de araña. Y luego encontramos a la pía madre. Y encontramos el espacio subaracnoideo que se encuentra entre el aracnoides y la pía madre, por donde discurre el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Justamente tienen que tener en cuenta que el espacio subaracnoideo es un espacio un poquito ancho por la cual puedes discurrir fácilmente el líquido cefalorraquídeo. Listo. Pía madre. Se adhiere a la superficie de la médula y el encéfalo. La pía madre es la capa de las meninges que está en íntimo contacto con la médula espinal y el encéfalo. Ahora hay un espacio muy característico porque las meninges no simplemente funcionan como un medio de protección, ¿ok? También hay un lugar denominado espacio epidural, ¿ok? Este espacio epidural está repleto de grasa, ¿ok? Que también cumple una función de protección al igual que las meninges, pero se encuentra por fuera de las meninges, ¿ok? Por fuera de las meninges. Entonces, este es el espacio epidural. ¿Lo vemos aquí, muchachos? ¿Ven esa, como tejido amarillo? ¿O tejido adiposo amarillo? Sí, esa es la grasa, ¿ok, muchachos? Y justamente proporciona una barrera de protección tanto para la médula espinal como para las meninges, ¿ok, muchachos? Entonces, este es el espacio epidural, ¿ok? Entonces el espacio epidural se encuentra entre las vértebras y la dura madre, ¿ok? El espacio epidural se encuentra entre las vértebras, entre las vértebras, mejor dicho, y la dura madre. Ahora, el espacio epidural es un revestimiento de grasa y se encuentra entre la dura madre y la columna vertebral, ¿ok? Este es el espacio epidural. No se encuentra el espacio epidural dentro de la médula espinal. ¿Entendieron, muchachos? El espacio epidural es un revestimiento de grasa y se encuentra entre la dura madre y la columna vertebral, como lo podemos observar en esta imagen, que está muy hermosa. Entre el aracnoides y la pía madre se encuentra el espacio subaracnoideo, por el cual discurre el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? O líquido cerebroespinal también se le dice. Por si ven esa palabra, porque yo también me confundía. ¿Qué chuchas es ese líquido cerebroespinal? Entonces es lo mismo que el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Por si buscan en internet. Ahora, por el espacio subaracnoideo, como les acabo de repetir hace un momento, discurre el líquido cefalorraquídeo, que proporciona un medio de nutrición, un medio de amortiguación, como una barrera para la médula espinal, como tanto para el encéfalo, ¿ok? Para las dos estructuras. Ahora vayamos con lo siguiente. Ya, principalmente la punción lumbar. Como sabemos, la médula espinal termina en el nivel inferior, ¿ok? De la vértebra lumbar 2, ¿ok? De la vértebra lumbar 2. Entonces, ¿qué es la punción lumbar? Se suele realizar entre la tercera, cuarta y quinta vértebra lumbar. Pero ¿para qué se realiza la punción lumbar? Justamente para poder sacar este líquido cefalorraquídeo para poder analizarlo en el laboratorio por si tiene algún patógeno. También se hace esta punción lumbar para inyectar antibióticos, para que eviten para que luchen contra la meningitis, la inflamación de las meninges, para poder ver la presión para poder ver la presión del líquido cefalorraquídeo y todo, un montón de características, ¿ok? Pero la punción lumbar, lo que tienen que recordar es que se realiza entre la tercera y cuarta vértebra lumbar, o la cuarta y la quinta vértebra lumbar. ¿Por qué justamente se realiza entre estos espacios? Porque, como sabemos, la médula espinal termina a nivel de la segunda vértebra lumbar. Y si pinchamos a la médula espinal con la aguja,
porque la punción lumbar se realiza con una aguja y se extrae líquido cefalorraquídeo o se inyectan antibióticos para luchar contra las distintas enfermedades de las meninges. Entonces, si le pinchamos justamente, hasta podemos causar una parálisis. Ok, muchachos. Entonces, ¿cuál es el espacio más idóneo para poder hacer la punción lumbar? En un nivel inferior con respecto a donde acaba la médula espinal, ¿no? Es obvio, ¿no? Entonces, tienen que, cuando hagan este tipo de punciones, tienen que fijarse en lo más abajo que puedan, ¿ok? Para que no puedan pinchar así directamente a la médula espinal y, bueno, ocasionar daños permanentes al paciente, ¿ok? Entonces, la punción lumbar se realiza en... ¿a qué nivel? ¿A nivel de la vértebra lumbar 1 y lumbar 2? No, pues si hay todavía se continúa la médula espinal, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel se va a dar la punción lumbar? Se va a dar a nivel más inferior, o sea, si termina en L2, si termina aquí justamente en L2, la punción lumbar se va a hacer entre L2 y L3, ¿no? No, ahí tampoco se va a hacer porque ahí vamos a correr también mucho riesgo. Entonces se va a hacer de L3 a L4. Justamente aquí se va a hacer la punción lumbar y la cual vamos a hacer, bueno, relativamente es más seguro a este nivel, porque como la médula termina a este nivel, no la vamos a pinchar. Y vamos a poder extraer este líquido cefalorraquídeo o inyectar antibióticos o hacer distintos estudios. ¿Ok, muchachos? O también se hace al nivel de entre L4 y L5, que es más seguro. Uy, mucho más seguro. ¿Ok? Para que no nos estén demandando. Entonces, la punción lumbar se suele realizar entre la tercera y la cuarta, o la cuarta y la quinta vértebra lumbar. Lumbar, como sabemos, hay vértebras cervicales, hay vértebras torácicas y hay vértebras lumbares. Y hay vértebras sacras y las vértebras coxígeas, pero las últimas dos son vértebras fusionadas. Entonces tienen que tener cuidado. También es una pregunta de examen. Ok, muchachos. Entonces vayamos con la siguiente diapositiva. Bueno, ahora veamos la anatomía macroscópica de la médula espinal. Entonces, veamos qué tenemos aquí. La médula espinal tiene una longitud de 42 a 45 centímetros. Entonces, si medimos la longitud de la médula espinal con una regla o con un metro, podemos tener en cuenta que la médula espinal tiene una longitud de 42 a 45 centímetros. Ok, muchachos. Ahora, ¿desde dónde a dónde va? Principalmente nace desde la porción inferior del tronco encefálico y termina justamente en el borde inferior de la segunda vértebra lumbar. Veamos este programita. Aquí está la médula espinal. Entonces, ¿desde dónde a dónde va esta médula espinal? O de dónde nace y dónde termina, ¿ok? Entonces, podríamos decir que nace justamente en el borde o en el sector inferior del tronco del encéfalo, ¿ok? Justamente sería la continuación del bulbo raquídeo. ¿Ok, muchachos? Entonces, esta es la médula espinal. Está en contacto íntimo con el bulbo raquídeo. ¿Ok, muchachos? Ahora, ¿hasta dónde termina o dónde termina la médula espinal? Justamente tenemos que tener en cuenta que la médula espinal termina al nivel de la segunda vértebra lumbar, exactamente en su borde inferior. Entonces, ya, termina en el borde inferior de la segunda vértebra lumbar. Termina en el borde inferior de la segunda vértebra lumbar. Pregunta muy frecuente de examen. Tienen que tener mucho cuidado. No tienen que confundir la médula espinal con la dura madre, la meninge, ¿no? Que hablamos hace un momento. Tenemos que tener en cuenta que las meninges, ¿okay? Especialmente la dura madre, termina a nivel de la segunda vértebra sacra. ¿Ok, muchachos? Ahora, la médula espinal termina a nivel de la segunda vértebra lumbar. Exactamente en el borde inferior de la segunda vértebra lumbar. Ahora, tenemos que tener en cuenta esto. Veamos la siguiente que tenemos aquí. Los nervios espinales, lean muy bien, no estoy diciendo nervios craneales, porque los nervios craneales salen o nacen de el tronco del encéfalo, de la base del encéfalo. Por eso se denominan nervios craneales. Mientras tanto, si hablamos de los nervios espinales, van a nacer de la espina. ¿Capisci? Entonces, los nervios espinales no surgen a la misma altura de su segmento de origen. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que tener en cuenta que la médula espinal termina en el borde inferior de la segunda vértebra lumbar, ¿ok? Entonces, todos los nervios que surgen por abajo, o sea, estoy hablando de los nervios espinales, todos los nervios que ya surgen por abajo del nivel de la segunda vértebra lumbar, ya no van a surgir al mismo nivel de donde nacen. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta aquí. Este es el nervio espinal
número 11, ¿ok? Y aquí podemos tener en cuenta que la médula espinal sigue, ¿no? Sigue, bueno, sigue presencia, por así decirlo, sigue teniendo presencia. Entonces, en ese mismo segmento de origen va a surgir el nervio espinal T11, ¿ok? Nervio espinal T11. Pero como la médula espinal termina justamente a nivel de el borde inferior de la segunda vértebra lumbar, los nervios que van a surgir más abajo, o sea, bueno, que originan más abajo, por ejemplo, el lumbar 3, como lo podemos ver aquí, este es el lumbar 2, el lumbar 3, aquí está el lumbar 3, el nervio espinal lumbar 3, se va a originar aquí arriba, justamente, pero va a seguir una dirección descendente hasta surgir justamente por su, bueno, justamente por su sector donde tiene que surgir. Es por eso, mira, en este lugar se origina, pero aquí recién va a surgir. ¿Ok, muchachos? Entonces, es por eso que se dice que los nervios espinales no surgen a la misma altura de su segmento de origen. O sea, se originaron en la médula espinal, pero surgen en otra ubicación, ¿ok? Cuando termina justamente aquí la médula espinal. Entonces, todos los nervios, antes de llegar al lumbar, al borde inferior del lumbar 3 o donde termina la médula espinal, surgen al mismo nivel, donde se originan, pero justamente por debajo del lumbar 2, o sea, por donde termina la médula espinal, ya van a surgir por otros niveles, ¿ok? Por otros niveles van a surgir los nervios espinales. ¿Entendieron, muchachos? Yo sé que entendieron. Entonces, por ejemplo, de aquí puede estar colgando el último nervio sacro, ¿no? El nervio sacro, bueno, el sacro 1, el sacro 2, y en todas esas estructuras. Entonces, todos los nervios que están colgando, ¿ok? Que comienzan en la terminación de la médula espinal, forman esta estructura, ¿ok? Denominada cola de caballo, ¿ok? Cola de caballo, que lo podemos ver aquí. La cola de caballo no es nada más que todos los nervios que discurren inferiormente para surgir en sus respectivos, niveles. Entonces, esa es la cola de caballo o cabo de Aquino. Como ya lo vimos hace un momento, volviendo a recalcar, la cola de caballo o cabo de Aquino son todos los nervios que discurren inferiormente y que se originan en la médula espinal. Ok, muchachos, listo. Ahora veamos qué tenemos aquí. La médula espinal tiene dos engrosamientos llamativos, que son la intumiscencia cervical, que inerva los nervios superiores, bueno, que de ese lugar justamente salen los nervios designados para inervar los miembros superiores, y la intumiscencia lumbar, que inervan los nervios inferiores. Bueno, principalmente aquí tenemos la intumiscencia cervical. Ok, muchachos, esta es la intumiscencia cervical. La podemos ver en este programita, a ver, vamos a ver. La intumiscencia cervical. Esta es la intumiscencia cervical. Ok, muchachos, de aquí nacen los nervios que van a inervar los miembros superiores. Mientras tanto, en la intumiscencia lumbar, que justamente es la porción terminal justamente de todo este sector, es la intumiscencia lumbar. Entonces, este sector justamente salen los nervios que van a inervar los miembros inferiores. O bueno, de ese lugar surgen, ¿ok, muchachos? Entonces, la intumiscencia cervical, que inervan los nervios superiores, y la intumiscencia lumbar, que inervan los miembros inferiores. Por si acaso, no confundir los plexos cervicales con las intumiscencias. Son completamente diferentes, ¿ok? Las intumiscencias son, por así decirlo, bultos que se originan, bueno, que están presentes, ¿ok? Pequeñas masas, por así decirlo, o bueno, sí, pequeños bultos, se podría decir que se encuentran en la médula espinal. Ok, muchachos, tenemos dos principalmente. Esta es la intumiscencia cervical y esta es la intumiscencia lumbar. La intumiscencia cervical inerva los miembros superiores, mientras tanto la intumiscencia lumbar inerva los miembros inferiores. Por si acaso, vamos a hablar más adelante de los plexos, ¿ok? Hay 4 plexos, sí, pero hay más, pero el libro menciona, creo, 4, que son el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo coxígeo. Sí, hay más, pero creo que esos menciona este libro. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los plexos son como una red, de pesca, quiero que tengan esa idea, que hablaremos también más adelante, pero el plexo cervical ya no inerva los miembros superiores, sino quien inerva los miembros superiores es el plexo braquial,
¿okay? El plexo braquial que nace justamente de la intumescencia cervical. Entonces no confundir la intumescencia cervical con los plexos que vamos a ver más adelante. Ok, muchachos, entonces listo, vayamos con lo siguiente. ¿Qué más tenemos aquí? Cada uno de los 31 segmentos espinales origina un par de nervios espinales. Entonces la médula espinal justamente tiene 31 segmentos, ¿ok? De la cual nacen, de cada uno, nacen 31 pares de nervios espinales que van a ir a inervar distintas regiones de nuestro cuerpo. Ok, muchachos, entonces vayamos con la siguiente diapositiva. Anatomía macroscópica de la médula espinal. Ahora sí vamos a ver algunos puntos claves de la médula espinal. Primeramente, la médula espinal. Aquí se encuentra, ¿no? Esta es la vértebra, ya este es el conducto medular por donde discurre la médula espinal. Entonces, aquí vamos a ver la médula espinal, ¿ok? Esta es una parte anterior y esta es una parte posterior. ¿Por qué? Porque yo me ubico que esta es la parte posterior y esta es la parte anterior. Porque justamente ven estos pequeños bultitos que están aquí. Son los ganglios de la raíz dorsal, ¿ok? Los ganglios de la raíz dorsal se encuentran en la parte posterior de la médula, ¿ok? Yo por eso es que me ubico que la médula, esta es su parte anterior y esta es su parte posterior, ¿ok? Entonces, esta es su parte anterior, esta es su parte posterior. Aquí está el cuerpo de la vértebra y ahí luego aquí está el ligamento longitudinal anterior y entre otras estructuras. Ahora, la fisura mediana anterior. Esta es la fisura mediana anterior, muchachos. Esta es la fisura mediana anterior que está presente en la médula espinal y es profunda, ¿ok? Como podemos ver, es una fisura verdadera, ¿ok? Y vamos a tener, bueno, el libro nos señala esta terminología, tenemos que hacer caso. En otros libros no dice así, pero tenemos que hacer caso. Entonces, la fisura mediana posterior. Vemos que la fisura mediana posterior es poco profunda y se podría decir que es superficial, ¿ok? Entonces, ¿cuál de las fisuras es la más profunda? ¿La anterior o la posterior? De la médula espinal. La anterior, pues, pitoy, ¿no? Entonces, la fisura mediana la fisura mediana anterior es más profunda con relación a la fisura mediana posterior, ¿ok? Que es superficial. Ahora, dividen la médula espinal en dos mitades, derecha e izquierda. Las dos fisuras dividen la médula espinal en dos mitades, derecha e izquierda. No me digas, ¿no? Ya. Ahora, vamos a ver, como estábamos hablando en el tema de tejido nervioso, que principalmente la médula espinal, tanto la médula espinal como el encéfalo, presentan áreas que están coloreadas, por así decirlo, tienen más color y hay otras áreas que tienen menos color. O estas áreas que tienen mucho color se denominan áreas blancas o están compuestas de sustancia blanca. ¿Ok, muchachos? Entonces aquí vamos a hablar estrictamente de la médula espinal. Vemos que la médula espinal en su periferia, o sea, la parte más alejadita, está compuesta de sustancia blanca. Y esta sustancia blanca justamente rodea a un área central que es denominada sustancia gris. Bueno, tiene esa apariencia, ¿ok? Tiene esa apariencia gris. Y le denominaron sustancia gris. ¿Ok, muchachos? Entonces, vemos, esta sustancia gris tiene la forma de H o también otros libros que dicen que tienen la forma de mariposa. ¿Ok, muchachos? La sustancia blanca, como podemos ver aquí, lo estoy señalando, está en la periferia o está rodeando a la sustancia gris en la médula espinal, pero en el encéfalo pasa al revés, ¿ok? Porque la sustancia gris se encuentra en el área periférica y la sustancia blanca se encuentra en el centro. Pero eso pasa en el encéfalo. También les diré eso también más adelante, ¿ok? Pero también esto recalcamos mucho en el tema 9. Ahora, la sustancia blanca rodea una masa central de sustancia gris en forma de H, ¿ok? O en forma de mariposa. Ahora, principalmente en el centro de la sustancia gris se encuentra el conducto central. ¿Ven este pequeño huequito que está aquí? Sí, yo sé que lo ven, ¿ok? Entonces, este pequeño huequito es el conducto central por la cual discurre el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? El líquido cefalorraquídeo, o sea, ese líquido cefalorraquídeo es como el baño de todas las células que se encuentran por ahí. Todo ese líquido cefalorraquídeo discurre, sí, que es como un drenaje que va a derivar luego a la sangre, luego se va a limpiar todo eso. ¿Ok, muchachos? El líquido cefalorraquídeo tocaremos más adelante, pero tienen que tener en cuenta que es un medio de nutrición, es como una barrera que protege contra los golpes y entre otras características. Estructura interna de la médula espinal. Bueno, ya caracterizamos de la médula espinal la sustancia gris y la sustancia blanca. En la médula espinal cabe recalcar que la sustancia blanca está en la periferia, mientras tanto la sustancia gris se encuentra en el centro. Ahora, estructuralmente vamos a diferenciar
a primeramente la sustancia gris, ¿ok? Como tenemos que tener en cuenta, la sustancia gris presenta, como por así decirlo, pequeñas prolongaciones tanto en su parte anterior como en su parte posterior, y estas prolongaciones son denominadas astas, ¿ok? Entonces tenemos el asta gris anterior, aquí está, recuerden, esta es la parte anterior, entonces este es el asta gris anterior, asta gris posterior y asta gris posterior, ¿ok, muchachos? Ahora, cabe recordar que esta disposición es muy importante. ¿Por qué? En la asta gris anterior se encuentran las neuronas motoras, ¿ok? Neuronas motoras. ¿Y esto qué quiere decir? Que van a controlar las contracciones de los músculos, ¿ok? Aquí tenemos las neuronas motoras. Neuronas motoras. Y en la parte posterior, en la asta gris posterior, tenemos las neuronas sensitivas. Es donde llega toda la información sensitiva y es analizada justamente en esta parte, y algunos estímulos también son analizados. Primeramente son enviados al encéfalo, donde también son analizados. Ok, muchachos, entonces recordar, esto siempre es una pregunta de examen. Es muy fácil recordar porque más adelante explicaremos más cómo está originado un nervio raquídeo. Sabemos que son 31, ¿no? Entonces, el asta gris anterior se encuentran las neuronas motoras, ok, aquí donde estoy señalando con el mouse o en el puntito rojito. Esta es la asta gris anterior, ahí se encuentran las neuronas motoras. Mientras tanto, en el asta gris posterior se encuentran las neuronas sensitivas. Ok, muchachos, entonces el impulso viene así. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? El impulso aferente viene por la parte posterior, ok, llega a las neuronas sensitivas, ya la cual hacen contacto con varias neuronas que se encuentran aquí, denominadas interneuronas, ya luego analizan toda la información, la procesan y mandan una señal que puede, bueno, mandan una respuesta, ¿no? Esa respuesta va a ser dada por las neuronas motoras en la parte anterior de la asta anterior. Luego esa respuesta es enviada por los axones justamente de esas neuronas que derivan este ramo, ¿ok? O también denominado raíz, ¿ok? Listo. Esto veremos también más adelante. Ahora, tenemos también que tener en cuenta que aparte de tener tanto el asta gris anterior, perdón, aquí me estoy, ya, casi me caigo, ya. Aparte de tener el asta gris anterior y el asta gris posterior, tenemos una asta gris lateral, ¿ok? Aquí tengo una imagen, aquí está. Entonces, ven esta pequeña porción denominada asta, o bueno, esta pequeña como una espiga, ¿la ven? Pero está en una disposición lateral. Esta es la asta gris lateral, ¿ok? Asta gris lateral. ¿Y dónde se encuentra ubicado? La asta gris lateral principalmente no está en toda la médula espinal. ¿Qué astas están en toda la médula espinal? La asta gris anterior y la asta gris posterior. Mientras tanto, la asta gris lateral solo está presente en los segmentos torácico, lumbar y sacro. Lumbar superior y sacro, ¿ok? Esto está en su libro, léanlo muy bien. Entonces, el asta gris lateral solo está presente en los segmentos torácico, ya en los segmentos torácico, lumbar superior, son en la parte lumbar superior. En mi libro decía que está en la parte de L2, L1 y L2, nada más, ¿ok? Y también va a estar en el sacro, bueno, en los segmentos sacros, por así decirlo, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que aquí termina, a este nivel termina, por así decirlo, la médula espinal. Entonces nos estamos refiriendo a dónde se originan los nervios sacros, ¿ok, muchachos? Entonces estos son los segmentos torácicos de donde nacen los nervios espinales torácicos, de donde también nacen los nervios espinales lumbares y también donde nacen los nervios espinales sacros, ¿ok? Por si acaso, la médula espinal, como dijimos en su momento, no se extiende hasta aquí abajo, hasta el sacro, ¿no? Solo termina al nivel del borde inferior de la segunda vértebra lumbar. Entonces, el asta gris lateral solo está presente en los segmentos de donde nacen los nervios torácicos, los nervios lumbares, justamente los más superiores, y también en el sacro, ¿ok? O bueno, los nervios de donde nacen, los nervios sacros, donde nacen estos sacros. Ya. Listo, muchachos. Entonces, esta asta gris lateral solo se encuentra en los segmentos torácicos, lumbar y sacro. ¿Ok, muchachos? Listo. De la médula espinal, donde nacen los respectivos nervios. Ahora, ¿qué contienen? Ya sabemos que en la parte anterior de la médula espinal, bueno, en la asta gris, ¿ok? En la parte anterior se encuentran las neuronas motoras, que controlan los movimientos musculares, especialmente los esqueléticos, ¿ok? O sea, aquí se encuentran las neuronas motoras, donde está mi mouse, ¿ok? En la asta gris anterior.
Y estas neuronas que controlan los movimientos musculares. O sea, yo ahorita estoy hablando, yo ahorita estoy haciendo flexiones imaginariamente, ¿no? Me estoy moviendo mis brazos. Entonces todos esos movimientos están mediados por estas neuronas que se encuentran en esta parte anterior de la asta gris anterior, ¿ok? Mientras tanto, todo lo que estoy haciendo, bueno, cómo está vestida, bueno, cómo estoy vestido, cómo mi chompa está puesta sobre mi tronco, o sobre cómo estoy con calzones, ¿no? Todas esas cositas, cómo lo siento, gracias a las neuronas que se encuentran en la parte posterior, ¿ok? Del asta gris posterior. Entonces aquí se encuentran las neuronas sensitivas. Ahora nos olvidamos de algo. Todas las respuestas motoras autónomas. ¿Eso qué quiere decir? Las contracciones de nuestras vísceras, las contracciones de nuestro estómago para que pueda devolver los alimentos, las contracciones de nuestro intestino delgado para que puedan llevar todo el alimento digerido hacia nuestro anuel y todo eso, ¿no? Entonces esas contracciones son contracciones motoras autónomas, no las podemos controlar. Mientras tanto, las contracciones motoras somáticas sí las podemos controlar porque son los músculos esqueléticos. Pero justamente en la asta gris lateral de la médula contienen neuronas autónomas, ¿ok? Que regulan la actividad del músculo liso, justamente neuronas motoras autónomas, ¿ok? Aquí se van a encontrar las neuronas motoras autónomas que regulan la actividad del músculo liso. Sabemos que el músculo liso es involuntario. El músculo cardíaco, sabemos que el músculo cardíaco es involuntario. Y la actividad, bueno, y también la secreción de las glándulas, ¿ok? Músculo liso, involuntario, músculo cardíaco, involuntario, y también las glándulas, que son, sus secreciones son involuntarias, ¿ok? Entonces, todas esas contracciones del músculo liso, músculo cardíaco y las glándulas son controladas por las neuronas motoras autónomas que se encuentran en el asta gris lateral, ¿ok? Justamente en los segmentos donde nacen los nervios torácicos, donde nacen justamente los nervios lumbares y donde nacen los nervios sacros o espinales sacros, ¿no? Listo, muchachos, ¿ok? Motoras somáticas, y somáticas me refiero a los músculos esqueléticos. Aquí están las neuronas sensitivas que nos dan la información de todo lo sensible que somos. Bueno, si me duele el estómago, si estoy puesta esta chompa, la percepción, ¿no? Y también, esta es la parte anterior, no, en el asta gris lateral, aquí está, se encuentran las neuronas motoras autónomas que controlan las contracciones del músculo cardíaco, del músculo liso y las glándulas, ¿ok? Listo. Estas son las astas grises laterales. Espero que me hayan entendido. Cuidado, porque he visto una pregunta de examen. Justamente decían que el asta gris lateral controla las contracciones del músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético. Qué chuchas, ¿no? Entonces esa pregunta está mal, porque las contracciones del músculo esquelético son dadas por las neuronas que se encuentran en el asta gris anterior. Mientras tanto, las neuronas que se encuentran en el asta gris lateral simplemente controlan las contracciones involuntarias, o sea, lisas, cardíacas y glándulas. Involuntarias, voluntarias, sensitivas. Voluntarias, sensitivas, involuntarias. Sensitivas, involuntarias, voluntarias. Espero que me hayan entendido. Ahora, hablemos un poco de la sustancia blanca. Como dijimos también en el tema 9, me olvidé mencionar, la sustancia gris de la médula espinal está compuesta principalmente por neuronas motoras, axones no mielinizados, neuroglias, vasos sanguíneos, ¿ok? Principalmente está compuesta por los cuerpos de las neuronas, ¿ok? Por los cuerpos de las neuronas y algunos axones amielínicos, o sea que no tiene mielina, y es por eso que tiene ese color gris, ¿ok? Gris. Ahorita está pintadito, pero tiene color gris. Ahora, la sustancia blanca se caracteriza, que está en la periferia o alrededor de la sustancia gris. La sustancia blanca se caracteriza porque está compuesta simplemente por las vainas de mielina, ¿ok? O bueno, los axones mielinizados, ¿ok? Los axones mielinizados. Entonces, la sustancia blanca compuesta sobre todo por axones mielinizados que forman los cordones, que contienen varios tractos. ¿Qué son los tractos? Son igual que los nervios, ¿no? Entonces, los nervios son un ramillete de axones que se encuentran en el sistema nervioso periférico. Mientras tanto, los tractos son un ramillete de axones que se encuentran en el sistema nervioso central. Entonces, justamente hay tractos sensitivos, o sea, que dirigen los impulsos hacia el encéfalo y también a las partes superiores de la médula espinal, o también tenemos los tractos motores, que son las descendentes, o sea, que descienden de la médula espinal. Ok, muchachos. Entonces, esto está de contra fácil. Los tractos sensitivos van a ser ascendentes. ¿Por qué?
donde se procesa toda la información sensitiva en nuestro centro de control, tanto en el encéfalo como en la médula espinal. Y cuando mandamos una respuesta cuando mandamos una respuesta del encéfalo hacia diversas partes de nuestro cuerpo, se tienen que ir primeramente desde el encéfalo hacia abajo, pues, porque los músculos están en una disposición más abajo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero mandar información del encéfalo a mi dedo gordo del pie. Entonces, ¿por dónde se va a ir toda esta información? Por los tractos motores, que son vías descendentes. Ok, muchachos, que son nervios que están descendiendo justamente hasta la punta de mi pie o hasta la punta de mi dedo gordo. Entonces, estos son los tractos sensitivos y los tractos motores. Si estuvieran fuera, justamente, estos son los tractos sensitivos y estos son los tractos motores, que los vamos a ver también más adelante, bueno, al final del capítulo. Ahora, si estuvieran estos tractos sensitivos fuera del sistema nervioso central, serían nervios sensitivos y nervios motores, ¿no? ¿Capisci? Pero como están dentro del sistema nervioso central, o sea, forman parte de la sustancia blanca, le decimos tractos. Ok, muchachos, espero que me hayan entendido. Ahora vayamos con lo siguiente. Bueno, ahora veremos a los nervios espinales, veremos cómo están constituidos. Principalmente sabemos que son, ¿cuántos nervios espinales? Son 31, ¿ok? Entonces, primeramente son 8 cervicales. El primero discurre por arriba de la primera vértebra cervical. Luego tenemos 12 nervios torácicos, ¿ok? 12 nervios torácicos. 8 más 12 serían 20. Luego tenemos 5 nervios lumbares, ¿ok? 20 más 5 serían, ¿cuántos? 25. Luego tenemos 5 nervios sacros, 25 más 5, 30, y un nervio coxígeo, ¿ok? Bueno, un par de nervios coxígeos, que serían 31 pares totales, ¿ok, muchachos? 31 pares de nervios espinales, que salen de la espina o de la médula espinal. Ahora, principalmente, los nervios están constituidos tanto por ramos motores como ramos sensitivos y se les denomina nervios mixtos, ¿ok? ¿Y esto qué quiere decir? Principalmente vemos estas pequeñas raíces, ya vimos el material gris, en la anterior diapositiva, vimos la sustancia gris, ¿correcto? Entonces, como les dije, en la parte anterior o en la asta anterior, en las astas anteriores podemos observar que están las neuronas motoras, ¿ok? Y en las astas posteriores están las neuronas sensitivas. Y en las astas laterales, bueno, en algunos segmentos torácico, lumbar y sacro, se encuentran las neuronas motoras autónomas. Ahora, tenemos que tener en cuenta que este es un nervio, ¿ok? Este es un nervio espinal. Pero el nervio justamente está formado tanto por axones sensitivos como axones motores, ¿ok? Entonces, un nervio básicamente está formado por una raíz, ¿ok? Una raíz posterior y una raíz anterior, que estos dos raíces convergen o digamos que se unen para formar el nervio espinal, ¿correcto? Ahora, hablemos de la raíz posterior, esta raíz posterior justamente. Vamos a ver un momento en la imagen 3D. Entonces, como podemos observar, este es un nervio, ¿ok? Vamos a ver el lumbar 1. Vemos que está saliendo un raíz o un ramo, ¿ok? Ramo, raíz es lo mismo, de la parte posterior, ¿ok? Estamos viendo por si acaso una vista posterior. Y vemos otra raíz que está saliendo por la parte anterior, ¿ok, muchachos? Entonces hay una raíz anterior y una raíz posterior, ¿correcto? Entonces la unión de esas dos raíces se forma el nervio, ¿ok? La raíz anterior o ventral y raíz dorsal o posterior. Los dos raíces se unen para formar el nervio. Ok, muchachos, esa es la composición básica de un nervio. Ahora, hablemos primeramente de la raíz posterior, o también denominado raíz dorsal. La raíz dorsal contiene ramos sensitivos. Tiene un ganglio de la raíz posterior, ya que contiene los cuerpos de las neuronas sensitivas. Entonces, muchachos, como dijimos, en el asta posterior de la sustancia gris están las neuronas sensitivas, ¿ok? Entonces estas neuronas sensitivas por ende hacen sinapsis con otras neuronas sensitivas que están viniendo justamente a esa parte, ¿ok, muchachos? Entonces vemos principalmente que en la raíz posterior está presente esta estructura denominado ganglio de la raíz posterior, ¿ok? Y justamente como sabemos en los ganglios, si hablamos del tejido nervioso, los ganglios son pequeñas masas de tejido compuestas por cuerpos de las neuronas, ok, muchachos. Entonces aquí se encuentra su neurona, el axón,
se encuentra en una estructura receptora de los sentidos o receptora de algún impulso o que percibe las sensaciones, ¿ok? Y viene hacia el ganglio, pero como esta es una neurona muy específica, es una neurona bipolar, o sea que tiene dos terminaciones, hay diferentes neuronas, no siempre es una sola, ¿ok? Entonces viene aquí todo el impulso nervioso sensitivo, o sea que está yendo hacia el centro de control, y una vez que llega al ganglio, ya la neurona lo analiza en su ganglio posteriormente, luego otra vez esa misma neurona manda ese mismo axón hacia la parte posterior de la asta gris, ¿ok? Bueno, del material de la sustancia gris. Ahora, y luego aquí recién hacen sinapsis con otras neuronas que son parte del centro de control y que tienen función integradora, o sea que procesan toda la información que viene de las neuronas sensitivas, ¿ok? Y así hay varias neuronas, hay varios axones, ¿ok? Varios, pueden ser cientos o miles de axones que forman parte de la raíz posterior, ¿ok, muchachos? Entonces, en la raíz posterior justamente se encuentra esta estructura denominada ganglio, ¿ok? Ganglio. Ahora, la raíz posterior dorsal, también tenemos que tener en cuenta estos términos, ¿ok? También se denomina raíz dorsal, ¿ok? Y si hay una raíz dorsal, hay una raíz ventral. Posteriormente, una vez que se ya procesó todos los datos, se hizo todos los procedimientos para, bueno, todas las señales que vinieron desde los receptores sensitivos se procesan, se integran y se manda una señal. Y esta señal va a ser mandada a través de las neuronas motoras, ¿ok? A través de las neuronas motoras. Por la vía eferente, ¿ok? Por la vía eferente. Mientras tanto, la vía aferente son las neuronas sensitivas. Bueno, esa vía toman, ¿no? Las neuronas sensitivas, que van hacia el centro de control. Ahora, una vez que se procesó, se integró toda esa información, se tiene que derivar hacia un órgano efector. Puede ser un músculo, puede ser una glándula, puede ser cualquier estructura. Entonces, toda esa información se va por una vía eferente, a través de las neuronas motoras que se encuentran en la raíz, bueno, en la sustancia gris, en el asta anterior, ¿ok? En el asta anterior de la sustancia gris, ¿ok, muchachos? Entonces vemos aquí, este impulso va así, en esta dirección, o sea, en dirección eferente, ¿ok? Y es así que tanto ramos sensitivos como ramos motores se unen en una intersección y forman el nervio, ¿ok? El nervio espinal. Y el nervio espinal se dice que es un nervio mixto porque tiene tantos ramos sensitivos que se dirigen al centro de control o a la médula espinal o a la sustancia negra, y tenemos también ramos que van a un órgano efector, ¿ok? Estos son los ramos motores, ¿ok, muchachos? Entonces un nervio espinal está formado tanto por ramos sensitivos que van y ramos motores que van, ¿no?, hacia el exterior. Mientras tanto, los ramos sensitivos van hacia el interior. ¿Ok, muchachos? Listo. La raíz posterior. Esto es una pregunta de examen. En la raíz posterior se halla este ganglio. ¿Ok? Se halla este ganglio. Este ganglio es denominado ganglio de la raíz posterior. ¿Ok? Ganglio de la raíz posterior. Mientras tanto, en el ramo ventral no hay ningún ganglio. Pregunta de examen, eso mayormente te preguntan, ¿ok? Entonces te preguntan lo más simple, no te tienes que asustar, ¿ok? Con tal de que estudies, todo va a estar bacán. Entonces, en el ramo anterior no hay los ganglios, no se encuentran los ganglios para nada, ¿ok? Para nada. Mientras tanto, en los ramos posteriores de los nervios, bueno, que están entrando, a la sustancia gris, sí hay un ganglio, ¿ok? Denominado ganglio de la raíz posterior o ganglio de la raíz dorsal también se llama, ¿ok? No hay un ganglio de la raíz ventral. No hay. O aquí ven un ganglio. ¿No ve? No hay. Vamos a verla. Es una bacana, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, este es el ganglio de la raíz dorsal, que se encuentra formando la raíz dorsal. Mientras tanto, o la raíz posterior. Mientras tanto, la raíz anterior o ventral es motora, ¿ok? Que no tiene ningún ganglio. No tiene ningún ganglio. Mientras tanto, la raíz posterior sí tiene este ganglio, ¿ok? Como podemos observar aquí. Mientras tanto, la raíz ventral o anterior es una vía eferente, ¿ok? La anterior. Mientras tanto, el ganglio de la raíz dorsal es una vía aferente, o sea, hacia adentro, que viene hacia ahí. Y los impulsos vienen a la médula espinal. Mientras tanto, por la vía anterior o vía eferente está la raíz ventral, que manda los impulsos motores hacia, bueno, la raíz ventral, por si acaso, tiene los axones de las neuronas tanto autónomas, si estamos hablando de los segmentos torácicos, lumbares o sacros,
y también de las neuronas motoras somáticas, ¿ok? Neuronas motoras autónomas y neuronas motoras somáticas, ¿ok? Entonces tiene estos dos axones, de esta raíz anterior, o también denominada raíz ventral, ¿ok? Contiene ramos motores. Recuerden muy bien, en la parte anterior, ramos motores, y en la parte posterior, ramos ¿qué? Ramos sensitivos, ¿ok, muchachos? Listo. Pregunta de examen, porque te pueden decir que los ramos que forman un nervio, en la parte anterior se encuentran los ramos sensitivos, y en la parte posterior se encuentran los ramos motores. Pero qué chuchas, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Está al revés, ¿no? Entonces, tienen que acordarse de esta partecita, ¿ok? En la parte anterior, los ramos motores, y en la parte posterior, los ramos sensitivos, ¿ok? Y como sabemos, las sensaciones se van desde afuera hacia adentro, por una vía aferente. Y las respuestas que se llevan a cabo son dadas por la vía eferente, que se dan por la raíz anterior, o también denominado raíz ventral. Ahora, un nervio espinal contiene nervios mixtos. Un nervio espinal principalmente es un nervio mixto, ¿ok? Es un nervio mixto. ¿Por qué? Porque contiene ramos tanto sensitivos como ramos motores, ¿ok? Listo, muchachos. El primer par cervical se origina arriba del atlas, pero como tenemos que tener en cuenta aquí una diferencia, ¿ok? Dijimos que tenemos 31 pares de nervios espinales, ¿ok? Y la mayoría sale por debajo de su punto de origen, ¿ok? Entonces tenemos 8 cervicales, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos 7 vértebras cervicales, ¿no? Tenemos 8, entonces por ende el primer nervio espinal va a salir por encima de la primera vértebra, ¿ok, muchachos? Luego así va a seguir sucesivamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, hasta llegar abajo, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos que tener en cuenta que el primer nervio espinal sale por encima de C1. Luego, por debajo de C1 sale C2. Luego, por debajo de C2 sale C3, C4, C7, C8. Luego T1, ya desde ahí respeta, ¿no? T1, T2 y así sucesivamente, ¿no? El nervio espinal C8 sale por debajo de la vértebra C7. Hay 8 nervios cervicales, pero solo 7 vértebras cervicales. ¿Ok, muchachos? Listo. Vean, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8, ¿ok? Luego, aquí está medio desordenado, ¿ok? Lo primero, ¿no? Tendríamos que tener en cuenta eso. Luego ya sigue una correlación normal, como lo podríamos tomar, ¿no? Porque a partir de T1, por abajo sale el nervio espinal 1. Luego de T2 sale por abajo el nervio espinal T2. Ok, muchachos, solo nos tenemos que fijar en esta pequeña diferencia que se encuentran entre las vértebras cervicales. Ok, tenemos 8 vértebras, tenemos 8 nervios espinales, ok, y tenemos 7 vértebras cervicales. Ok, muchachos, listo. Tenemos, de nuevo repitiendo, tenemos 7 nervios cervicales, espinales cervicales, ok, y tenemos 7 vértebras cervicales. Las vértebras cervicales ya lo vimos en el tema de huesos. Vayamos con lo siguiente. Recuerden, el primer par cervical, correspondiente a los nervios espinales, se origina arriba del atlas. Como sabemos, el atlas es la primera vértebra cervical, o también denominada C1. Y todos los nervios espinales emergen de los forámenes intervertebrales. Como lo vimos en el tema de huesos, los forámenes intervertebrales están formados por los pedículos o los pies, pedículos es igual a pies, de las vértebras. ¿Ok, muchachos? De las vértebras sucesivas. Por ejemplo, este es un foramen intervertebral. ¿Lo ven aquí? Por donde está saliendo este nervio. Yo sé que lo ven. Entonces, este es el foramen intervertebral. Vamos a ocultar esto. Este es el foramen intervertebral. Ok, muchachos, ¿por dónde está saliendo este nervio? Está formada por el pedículo de la vértebra superior y luego por abajo está formada por el pedículo de la vértebra por el pedículo superior de la vértebra inferior. Listo, este es el foramen intervertebral por donde emergen los nervios espinales. Vayamos con lo siguiente. Envolturas de los nervios espinales. Ya. Déjenme estirarme un cachito. Ya listo. Primeramente, los nervios espinales están envueltos al igual que los músculos, ¿se recuerdan?
los músculos tienen en su capa más superficial el epimicio, ¿ok? ¿Se acuerdan del epimicio, la capa más superficial de los músculos que envuelve a todo el músculo? Podría decirse que el nervio puede ser un músculo, para que lo tengan más en cuenta. Luego tenemos que el conjunto en el músculo, estoy hablando del músculo, el conjunto de fibras musculares se denomina fascículo. ¿Se recuerdan? Sí, que se acuerdan. Entonces, como sabemos, el fascículo está envuelto por el perimicio en los músculos, ¿no? Y ahora, cada fibra muscular o cada célula muscular está envuelta en los músculos, por el endomisio, ¿no? Aquí, entonces, la disposición es la misma en las envolturas de los nervios espinales, ¿ok? O en las envolturas de los nervios. Ahora, hablemos propiamente del nervio. Digamos que este es un músculo, ¿no? Entonces, el nervio en su parte más superficial está envuelta por el epineuro, ¿ok? Epineuro, alrededor de un nervio entero. El epineuro envuelve a todo el nervio, ¿ok, muchachos? A todo el nervio. Ahora, este epineuro, justamente, como sabemos, los nervios están formados por axones. Entonces, al conjunto de axones que están envueltos por una estructura llamada perineuro se les denomina fascículo, ¿ok, muchachos? Entonces, el perineuro envuelve a cada fascículo. ¿Y el fascículo por qué está formado? Por el conjunto de axones, ¿ok? Por el conjunto de axones. Entonces, los axones son, por así decirlo, una estructura muy similar a las fibras musculares o a las células musculares que vimos en el tema 8, ¿ok? De músculos. Ahora, el perineuro envuelve, ¿ok?, a todos los axones, pero se podría decir que el perineuro envuelve al fascículo, y el fascículo está formado por el conjunto de axones. Pueden ser 100 a 1000 axones por fascículo, dependiendo al diámetro o a lo ancho o lo gordito del nervio. Entonces, vemos que cada axón también está envuelto por el endoneuro. El endoneuro cubre cada axón, ¿ok? Entonces, recuerden, epi hace referencia a lo más superficial, ¿ok? Peri hace referencia a lo que se encuentra alrededor. Y endo hace referencia a la envoltura más interna, ¿ok? Que está más adentro. Entonces, el endoneuro envuelve axones individuales, ¿ok? El endoneuro envuelve axones individuales, mielinizados o no mielinizados. Un fascículo es un grupo de axones, ¿ok? Un fascículo es un grupo de axones. El perineuro envuelve a los fascículos. Listo. Tienes que tener en cuenta esto. El perineuro envuelve al fascículo, porque vi en preguntas de exámenes que decían que el fascículo está envuelto por el endoneuro. Pero no es así, te tienes que acordar la disposición. El primero, el más externo, es el epineuro. El que está intermediamente es el perineuro. Y el más interno es el endoneuro. ¿Ok? Epi, lo más exterior. ¿Ok? Peri, alrededor de una estructura. ¿Ok? Y esa estructura sería el fascículo. Yo así me acordaba. Entonces, el perineuro envuelve a los fascículos. ¿Qué es un fascículo? Es un grupo de axones. Ahora hablemos del epineuro, la capa superficial que cubre al nervio entero. El epineuro es igual al epimicio de los músculos, ¿no?, que cubría todo el músculo. Entonces, esto es similar a un músculo. Ok, muchachos, pero ya se le cambia ya no vamos a decir epimicio, sino vamos a decir epineuro. Y ya no vamos a decir fibras musculares, sino vamos a decir axones. ¿Ok? Listo, vayamos con lo siguiente. Mira, me olvidé de esto. La dura madre de las meninges espinales se fusiona con el epineuro cuando el nervio espinal atraviesa el foramen intervertebral. ¿Esto qué quiere decir? Que la capa más externa de los nervios, o sea, el epineuro, se fusiona juntamente con la capa más externa de las meninges. ¿Ok? De las meninges, la capa más externa es la dura madre, la aracnoides o la pía madre. La dura madre. ¿Ok? Entonces les voy a mostrar ahora. Aquí está. Esta es la dura madre, muchachos. Entonces, la dura madre se mezcla justamente cuando los nervios emergen de los forámenes intervertebrales. Aquí podemos ver, este es el foramen intervertebral por donde salen los nervios. La dura madre se mezcla o se une juntamente con la capa más externa de los nervios, o sea, el perineuro, el epineuro o el endoneuro. El epineuro, pues, el epi, el más externo, ¿ok? E de externo, ¿ok? El más externo. Epineuro. Ok, muchachos,
epineuro se mezcla con la dura madre cuando el nervio emerge del foramen intervertebral. Listo, ahora sí vayamos con lo siguiente. Veamos qué tenemos aquí. Distribución de los nervios espinales. ¿Se acuerdan de la intumiscencia cervical? ¿Se acuerdan? Yo sé que se acuerdan, ¿ok? Entonces la intumiscencia cervical, que se encuentra en la médula espinal, de ese lugar emergen los nervios que van a inervar los miembros superiores, o sea, los brazos, ¿ok, muchachos? Esos son los miembros superiores. Ahora, les he dicho que no se confundan la intumiscencia cervical con el plexo cervical. ¿Por qué? El plexo cervical inerva las áreas posteriores del cuello y la piel y los músculos de esa región. Mientras tanto, el plexo braquial justamente inerva los miembros superiores. Entonces no se tienen que confundir intumiscencia con plexo, ¿ok? Eso les dije al principio del video. Vamos a volver a ver ¿dónde está? Aquí está. Esta es la intumiscencia, como lo vimos en esta diapositiva, la intumiscencia cervical y la intumiscencia lumbar, ¿ok? La intumiscencia cervical nacen de ese lugar los nervios que inervan los miembros superiores. Ahora, justamente, ¿qué es un plexo? Ahorita lo vamos a describir. Entonces, principalmente los plexos son como un embrollo de todos los nervios, así que salen de los nervios espinales. Justamente, una vez que salen, estos se ramifican, estos nervios, ¿ok? Y una vez que se ramifican, se vuelven a unir con otros nervios y así hacen todo. Es como una orgía, por así decirlo, la orgía de los nervios. Entonces, los plexos braquiales son como un entremezclado de todos los nervios, ¿ok, muchachos? Que salen de distintas regiones. Ahora, tenemos principalmente 4 tipos de plexos, ¿ok? Principalmente 4 tipos de plexos. Tenemos el plexo cervical, aquí está el plexo cervical, tenemos el plexo braquial, tenemos el plexo lumbar y tenemos el plexo sacro. ¿Por qué no tenemos plexo torácico? Porque justamente los nervios espinales torácicos salen directamente y no, se podría decir que son muy rectos, ¿ok? Hacen todo a la perfección, ¿ok? Una vez que salen estos nervios intercostales, siguen a las costillas, ¿ok? Siguen a las costillas. Inervan las regiones de los músculos cercanos a ella y la piel. Ok, muchachos, mientras tanto, los otros nervios, por así decirlo, una vez que salen, hacen todo hacen lo que se les da la gana. Ok, se unen con otros nervios y hacen todo. Son una macana, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a hablar primeramente del plexo cervical. Este plexo cervical está formado por, principalmente, los nervios que salen de la región de los nervios espinales que salen de la región cervical, ¿ok? Bueno, de la mayoría, porque de algunos van a derivar a los miembros inferiores, y justamente de esos algunos salen de la intumiscencia cervical, ¿ok? Entonces, justamente los nervios que forman el plexo cervical inervan la piel, los músculos de la región posterior de la cabeza, ¿ok? Porque justamente los nervios salen de la región posterior, el cuello, la parte posterior, la parte superior de los hombros y el diafragma. Justamente de este plexo cervical nace, ¿dónde está? No lo puse aquí. Aquí está. Justamente del plexo cervical nacen los nervios frénicos, ¿ok? Y estos nervios frénicos estimulan la contracción del diafragma, ¿ok? Entonces, vamos a ver el nervio frénico. Vamos a poner aquí diafragma. Aquí está. Entonces, vamos a ver, veamos muy perfectamente qué nervio está inervando el diafragma. Como sabemos, el diafragma es el principal músculo de la respiración. Entonces, este es el nervio frénico, ¿ok? Como tenemos que tener en cuenta, veamos la disposición. El nervio frénico nace del plexo cervical, ¿ok? Nace del plexo cervical, como lo podemos ver. ¿Ok, muchachos? Entonces, este nervio frénico sigue una disposición descendente hasta llegar al diafragma. ¿Ok? Y si por alguna razón este nervio frénico frena su inervación, el diafragma ya no va a ser capaz de contraerse. ¿Ok? Entonces, ¿quién inerva el diafragma? El nervio frénico. ¿Ok? ¿Qué nace de dónde? Especialmente de C3 y C5. Pero ese C3 y C5 forman así como una parejita, por así decirlo, junto con C4, ¿ok? Y forman el plexo cervical. ¿Ok, muchachos? Del plexo cervical, como lo podemos ver aquí. Nacen de esta área denominada plexo cervical. ¿Ok, muchachos? Recuerden muy bien, el nervio frénico inerva el diafragma, que es el principal músculo de la respiración. ¿Y de dónde nace el nervio frénico? Lo vuelvo a repetir.
del plexo lumbar, del plexo torácico, bueno, ni siquiera hay plexo torácico, del plexo braquial, no, del plexo cervical, ¿ok? Cuando escuchen la palabra braquial, hagan directamente, bueno, cuando escuchen la palabra braquial, que se les venga rápidamente a su mente, brazos, la palabra brazos, ¿ok? Entonces, cuando yo escucho braquial, directamente a mí se me viene a la mente la palabra brazos, porque mayormente braquial hace referencia a los brazos, ¿ok, muchachos? Por ejemplo, los bíceps braquial y todas esas estructuras de los músculos, como lo vimos en el tema 8. Ahora, los nervios frénicos estimulan la contracción del diafragma, nacen del plexo cervical. Listo. El plexo cervical, piel de los músculos, aquí está. Este es el plexo cervical, que está formado principalmente por de C3, C4 y C5, por esos nervios, ¿ok? Listo. Ahora vamos a hablar del plexo braquial. Les dije que cuando escuchen esta palabra braquial, se les venga rápidamente a su mente la palabra brazos o miembros superiores, ¿ok? ¿Por qué? El plexo braquial inerva a los miembros superiores, ¿ok? A los miembros superiores, y de este plexo nacen el nervio mediano, el nervio radial, el nervio cubital y entre otros, ¿ok? Como sabemos, el nervio mediano pasa por debajo ¿de dónde? Justamente por el carpo hay una estructura denominada, ¿cómo se llamaba? Retináculo de los flexores, ¿ok? Retináculo de los flexores, ese era el retináculo anterior, era una banda fibrosa que si lo comprimíamos tendríamos el síndrome del túnel carpiano, ¿se acuerdan? Entonces el nervio mediano justamente nace del plexo braquial. Ya conocemos el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Lo vimos en 2 temas. Ahora, veamos el plexo lumbar. Del plexo lumbar principalmente, aquí está, como dijimos, no hay plexo torácico. ¿Por qué? Vamos a ver la disposición de los nervios que salen justamente del tórax. Bueno, de la región del tórax. Podemos ver que los nervios salen ordenadamente. ¿Ok? Vean cómo son bien ordenados los nervios que salen de la región torácica. ¿Por qué? Porque principalmente siguen a las costillas. ¿Ok? Siguen a las costillas. Y por ende van a inervar a los músculos de las costillas. O a los músculos intercostales. Como lo vimos en el tema 8. ¿Ok, muchachos? Entonces, por eso no hay un plexo torácico. Ahora, veamos el plexo lumbar. El plexo lumbar inerva principalmente la pared abdominal, ya, los genitales, justamente, ya, los genitales externos. O sea, en los hombres va a inervar el pene y en las mujeres la vagina. Y parte de los miembros inferiores. Cabe recalcar del plexo lumbar nace el nervio femoral. ¿Ok? Este es el nervio femoral, ¿ok? Y como sabemos, el nervio femoral, su nombre lo dice todo, va a inervar las estructuras cercanas al fémur, al hueso fémur. ¿Ok, muchachos? Entonces, no se les haga chacota que, digamos, el plexo lumbar ya simplemente va a inervar esa área. No es así. Del plexo lumbar nace el nervio femoral. Les voy a mostrar. Yo podría decir eso, ¿no? Pero no es así. Este no es, este es el nervio femoral, ¿ok? Entonces, ¿de dónde nace este nervio femoral? Nace de el plexo lumbar, ¿ok, muchachos? Del plexo lumbar. Listo, eso nomás tienen que saber. Entonces, el plexo lumbar inerva tanto la pared abdominal, los genitales externos, a través del nervio femoral, y parte de los miembros inferiores, a través del nervio femoral. Como podemos ver aquí. Ahora hablemos del plexo sacro. Justamente este plexo sacro inerva todas las estructuras que se encuentran dentro de la cavidad pelviana, ¿ok? Entonces, este es el plexo sacro. Todo este entramado de nervios es el plexo sacro, ¿ok? Entonces, el plexo sacro inerva los glúteos, ya, uy, qué bonito, ¿no? El periné, que es el área que se encuentra entre los muslos, y los miembros inferiores. Principalmente el plexo sacro salen muchos nervios que inervan los miembros inferiores, ¿ok? Entonces, entre el plexo lumbar y el plexo sacro, ¿quién inerva más los miembros inferiores? El plexo sacro, ¿ok? El plexo sacro. Listo. Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta que del plexo sacro nace el nervio ciático, ¿ok? Como lo he escuchado en varios memes, le dicen el nervio asiático. Me quería matar. Entonces, de la risa. Este es el nervio ciático. El nervio ciático es el nervio que tiene, es el nervio más gordito, por así decirlo, ¿ok?
y el que tiene más diámetro, y el que es el más largo a la vez, ¿ok? Que se discurre por la parte posterior del fémur, como podemos observar, y nace justamente del plexo sacro, ¿ok? Este es el nervio ciático. Los nervios frénicos estimulan la contracción del diafragma. El nervio ciático es el más largo del organismo, además de ser el más rechoncho.